Y queremos, Señor, en esta tarde tomar toda autoridad, papá. Declaramos que se cancela la voz de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu voz, querido Padre, es la que se hace fuerte en nuestros corazones, querido Espíritu Santo. Papá, yo bendigo tu iglesia preciosa, Señor, en esta tarde, papá. Querido Padre, me uno a sus oraciones, me uno a sus peticiones, me uno a sus necesidades, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por todos mis hermanos, papá, por cada integrante de esta casa. Yo te agradezco por sus vidas, Señor. Tú sabes, papá, sus oraciones, tú sabes sus peticiones, tú sabes la necesidad, papá. Tú sabes, querido Padre, el estado de salud, el estado anímico, papá, el estado espiritual. Señor, por favor, te pedimos que nos des fortaleza. Querido Padre, dice tu palabra que tú eres, Señor, nuestro pastor y que nada nos faltará, Jesús, Espíritu Santo. Y por eso, papá, esta palabra declaramos, Señor, sobre tu casa, papá. Que tú eres el pastor de Panalemel, querido Padre, y que nada le faltará a Panalemel, Señor. Y yo te agradezco, querido Espíritu Santo, por tu iglesia, papá. Te pedimos que sigas obrando, que sigas tocando los corazones. Sobre todas las cosas, papá, oramos para que, Espíritu de Dios, tú sigas salvando más vidas y más personas. Y que uses, Señor, esta casa, papá, querido Padre. Y te agradecemos, papá, en esta preciosa tarde. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias y le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Querida iglesia Panalemel, nos encontramos en el libro de los Reyes y este libro precioso que te invito a que lo leas en casa es uno de los libros que me ha bendecido bastante porque, ¿sabes? Cuando estudias el libro de los Reyes, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que todos los reyes que vivieron y todos los reyes que decidieron tener temor del Señor fueron reyes que les fue bien. Esto no significa que no tuvieron oposición. Tuvieron oposición, pero siempre dice la Biblia que ellos clamaban al Señor y ellos recibían ayuda. Pero una de las cosas que me llama la atención es que ¿por qué tenemos que pedirle a Dios cuando estamos en problemas, verdad? ¿A que sí? Porque cuando estamos en problemas, en dificultades, ahí empezamos a pedirle, aunque, ¿sabes? Esto es válido también. Esto es válido, sí. Porque ¿cómo nos acercamos nosotros al Señor? También, ¿verdad? Con necesidad, algo nos pasó, estábamos en algún momento enfermos. Pero mira qué dice la Biblia dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y que me gusta lo que dice en San Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, en el Evangelio de San Juan va a decir las siguientes palabras también, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, el Señor se había apartado un pueblo que es el pueblo de Israel. La Biblia nos dice que Dios escogió a Israel no porque Israel hayan sido los más buenos, sino porque eran los más pecadores. Como nosotros, ¿verdad? Yo no nací en una familia cristiana. Y digo que yo era el más pecador de mi casa. Pero ¿sabes? Un día la gracia de Jesús me alcanzó. Y yo el día de hoy puedo decir, Señor, gracias que me alcanzaste. Porque si vamos a la epístola de los Corintios, qué pena que no me permita proyectar, no sé, ¿qué es lo que le ocurre a esto? Si vamos a la epístola de los Corintios, dice la Biblia que Dios no escogió a los sabios de este mundo, sino que el Señor escogió lo vil y lo menospreciado, nos dice la palabra en 1 de los Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Sabes? El Señor nos miró y nos vio menospreciados, nos vio que estábamos mal y decidió alcanzarnos con su amor y con su gracia. Ahora, mira qué dice la Biblia, me llama la atención que la Biblia dice que el Señor levanta al pobre y lo sienta al lado de reyes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que dice que lo imposible lo hace posible. Y dice entonces la palabra que el Señor se aparta de un pueblo que es Israel. Y vemos a diferentes reyes, los reyes que decidieron creerle al Señor les fue bien, pero hubieron reyes que le dieron la espalda al Señor. Entonces, ¿qué ocurrió? Los reinados de estos reyes empezaron a caer en desgracia, en pobreza, fueron llevados cautivos. Y esto nos da testimonio, ¿verdad? Decir, bueno, pues mejor cerca del Señor, ¿verdad? Porque dice, mira que dice Jesús, que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nada podemos hacer.
Ahora, nos encontramos en esta historia, está Elías, dice la palabra, se encontraba en el reino de Acab. Acab fue uno de los reyes más malos de Israel, por no decir el peor. Y Elías se presenta delante de este rey y dice la Biblia en el versículo 1, dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galat, le dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por causa de los pecados de Acab, de la maldad de este rey y de toda la injusticia que estaba ocurriendo en Israel, Dios va a levantar a este profeta y va a declarar una palabra y les va a decir lo siguiente, no va a haber lluvia durante estos próximos años. Y estuvo Israel 3 años y medio aproximadamente, no hubo lluvia en 3 años y medio. ¿Y sabes qué ocurrió? Se empezó a haber escasez de agua, se empezaron a secar las cosechas. Y claro, Israel empezó a caer en desgracia. Ahora, una de las primeras cosas que me llama la atención es que Elías, este varón de Dios, porque Elías, él era un profeta de Dios. Pero a pesar de que él era un profeta, este varón de Dios no fue alguien perfecto. Porque, ¿sabes? Dios no está buscando gente perfecta. Entonces, Dios está buscando gente que se disponga. Dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Tenía debilidades, tenía tentaciones. No sé si tú eres alguien débil, o a lo mejor tú me dices, no, yo soy alguien fuerte. Bueno, yo verdaderamente hay en muchas cosas que soy débil, pero mira que dice David, me fortalezco en el Señor, ¿verdad? En el Señor somos fuertes. ¿A que sí? En Él somos fuertes. Sin Él no somos nada. ¿A que sí? Ahora, mira que dice la palabra, que Elías, él era un siervo del Señor. Y habíamos estado hablando de los 7 pilares, ¿verdad? De la sabiduría. Le damos las gracias al Señor por esta palabra que nos dio este año, el año del conocimiento y la sabiduría. Ya hemos estado hablando de los 7 pilares, ¿verdad? Y habíamos visto el año pasado 5 de los pilares de un cristiano, que es la palabra, la oración, la iglesia, la alabanza y las finanzas. Y estábamos hablando del pilar número 6 y del pilar número 7, que es el servicio y que es la perfección. Ahora, Elías, mira, Elías era un siervo de Dios. Di conmigo, siervo. Ok. Dice en Mateo capítulo 25 que el Señor llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sabes? Cuando uno se convierte en siervo, el Señor le empieza a bendecir. Cuando uno dice, Padre, heme aquí, como le dijo Isaías, las bendiciones de Dios te empiezan a alcanzar. Porque dice el Señor, yo hago una diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. Dios marca la diferencia con aquellas personas que le dicen, Señor, aquí estoy. No solamente como un fan, no solamente porque te he dicho sí, Señor, aquí estoy para servirte. Entonces el Señor empieza a marcar la diferencia en aquellas personas que le sirven. Ahora, esto no es de la noche a la mañana. Yo recuerdo que me hablaron de Jesús, llegué a la iglesia y bueno, uno no se quiere comprometer, ¿verdad? Me decían, bautízate, y yo decía, bueno, todavía no estoy preparado. Esta semana hablaba con un hermano y sabes cómo el Señor, como cuando te conecta con gente ungida, cómo empieza él a descorrer los velos, ¿verdad? Y me dio 3 palabras que dije, wow, le digo, hermano Cristian, nunca lo había visto de esa forma. Porque, como te digo, a mí me decían, bautízate, ¿verdad? Y yo decía, no, yo no estoy preparado para bautizarme. Y a veces nosotros caemos en el siguiente error, ¿verdad? Es decir, no, tienes que ser obediente, bautízate, ya está, tú bautízate. Pero el Señor, mira lo que dice Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Ok, el Señor está haciendo, ¿qué está haciendo el Señor? Discípulos. Ahora, un discípulo necesita ¿qué? Un maestro, ¿a que sí? ¿Sabes? Nosotros todos los meses recibimos enseñanza de nuestros pastores. Todos los meses tenemos una reunión con nuestro pastor y él nos enseña. Años con la iglesia, tiene la iglesia más grande de España. Pues dime, tendré mucho que aprender de él, ¿verdad? ¿A que sí?
cosas que ha pasado y ha vivido, y él nos dice, bueno, dice, ustedes hagan lo que quieran. Luego ya vendrán y me dirán, pastor, usted tenía razón, ¿verdad? Porque a veces vamos y pedimos consejos y decimos, ay, no, pastor, no, creo que no es así, yo lo voy a hacer de otra forma. Pero al final siempre llegamos y decimos, pastor, usted tenía la razón, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa, ¿verdad? A mí me pasa, pastor, tenía toda la razón con lo que me dijo. Ahora, querida iglesia Panal, mira, el Señor, claro, el Señor Él es nuestro maestro, por supuesto, pero el Señor también ha levantado, ¿verdad?, ministros. Y claro, nosotros necesitamos, porque si vamos al Salmo 23, mira que dice, hasta el mismo David dice, Señor, tú eres mi pastor y nada me falta. Incluso Cristo, si tú vas a la Biblia, ves que Cristo se sujetó a una de las autoridades que en ese momento viven en Israel, que es Juan el Bautista. Y el Señor va a decir de Juan el Bautista, no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. Hasta el mismo Dios se puso bajo la autoridad de un hombre. Y era Dios. Ahora, el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dice, y después dice, bautícenles. Entonces, para bautizarse, uno primero tiene que ser ¿qué? Discípulo, ¿verdad? Y le doy la gracia al Señor porque hemos aprendido durante estos últimos años y a veces querer obligar a la gente a que se bautice y no es así. A mí a veces ha llegado en el mismo día del bautismo, me han dicho, yo me quiero bautizar. No, mira, primero un año estás de aquí recibiendo discipulado y luego ya después das el paso. No, nunca vienes a la iglesia y varias veces, en varios años, casi en todos estos últimos años llega en el último momento una persona y me dice, yo me quiero bautizar, pastor. Vale, pero si te congregas en Panal Miel, ¿verdad? Todos estos, desde que iniciamos Panal Miel, recuerdo que vinieron de otros lugares, ni se congregaban en Panal Miel, y me decían, yo me quiero bautizar. Bueno, digo, estate un año aquí recibiendo estudio bíblico, y el siguiente año te bautizas. Ahora, mira qué dice la Biblia, que Elías él era un siervo del Señor. Y cuando nosotros estudiamos a los hombres de Dios en la Biblia, por ejemplo, vemos, porque, querida iglesia Panal Miel, mira qué dice. No lo tengo proyectado, a ver si me deja ya proyectar. Vale, mira que dice la Biblia en el libro de Éxodo, me llama la atención un hombre que se llama Josué. Y Josué, una de las cosas que nos dice la palabra, que él era servidor de Moisés. Y si te das cuenta, una de las cosas que va a pasar con Josué, él era un siervo, Josué. Y Josué estuvo sirviendo a Moisés durante años. ¿Sabes? Eso le capacitó a Josué para luego tomar el liderato en Israel. La Biblia nos dice de este hombre, Josué. Luego tenemos un libro precioso que también te voy a invitar que si lo puedes leer en casa, lo lees, se lee rápido el libro de Josué. Josué va a decir unas palabras que me van a llamar mucho la atención. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, mira qué dice, Josué, él lideró Israel, pasaron los años, y dice Josué, cuando él ya está en sus últimos años, dice, en sus últimos meses de vida, dice, ustedes decían a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque todo lo que el Señor nos dijo, todo se ha cumplido. Y sabes, todos estamos en un proceso. Y durante el tiempo que hemos ido viviendo, y estos próximos meses que se vienen, el Señor, una de las cosas que va a hacer es cumplir sus promesas. Y conforme pasa el tiempo, tú vas a decir, Señor, papá, se cumplió lo que tú dijiste. Por eso una de las cosas que el apóstol Pablo dice es redimiendo bien el tiempo. Yo quiero decirte algo. Uno de los mayores regalos, mejor dicho, uno de los mayores tesoros que tenemos es el tiempo. Es el tiempo. ¿Dónde estás invirtiendo el tiempo? Yo te felicito porque, ¿sabes? Con el Señor uno no pierde el tiempo. Tú no pierdes el tiempo con el Señor. Al revés, ganas tiempo. Mira, hace un par de años atrás, de aquí le mando un saludo a Gladys. Gladys se congregaba aquí en Panal Miel, ella es española, vino de Venezuela. Por causa de todo este tema que se produjo en Venezuela, tuvo que salir de Venezuela. Entonces llegó a Panal Miel, Gladys, que de aquí la bendecimos. Entonces ella llega y me dice, mire, pastor, me están dando
me están dando un apartamento en Torrejón, pero yo no cumplo los requisitos, dice. Y todavía tengo que esperar 4 o 5 años para que me den el apartamento. Entonces yo le dije, Gladys, porque sabes, a veces la gente viene, ¿verdad? Y te cuenta los problemas. ¿Qué haces tú? Vamos a orar, ¿verdad? Y a veces ni yo tengo fe, pues a veces vienen y me cuentan unos problemas y digo, Dios mío, ayúdales tú porque yo no puedo ayudarles. Pastor, préstame plata. El que te preste Dios plata. Yo no tengo. Y yo digo, Gladys, vamos a orar. Mira, ella, 74 años. Es que me da 5 o 6 años para que me den el... Digo, 5 o 6 años, 5 o 6 años ya te vas con el Señor, ¿verdad? Te pones en 81 años. Pero mira lo bueno que es Dios, oramos. Y a las semanas viene y dice, me han concedido el apartamento. Por eso te digo, tú con el Señor no pierdes tiempo. Lo que ella necesitó entre 5 y 7 años, el Señor, mira, favor y gracia para ella, y el Señor aceleró el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino que es sobrenatural. Y eso tú tienes que entender como cristiano. Padre, por favor, mis papeles. Señor, mi casa. Padre, mi negocio. Tú atrévete, tú pídele al Señor. Pedí, dice la Biblia, y se les dará. ¿Sabes? Le dieron el apartamento a Gladys. Siempre estamos hablando con Gladys. Y dice, nunca te olvidas de mí. Siempre, dice, te acuerdas de mí. Digo, claro, Gladys, tú eres de aquí de Panal de Miel. Pero le voy a orar para que te quiten el apartamento, porque te fuiste para Torrejón, ya no vienes a Panal de Miel, ¿verdad? De allá para acá. 2 veces llegaste y ya no volviste más. Yo sí dije, está muy lejos, ¿verdad? Torrejón. 2 horas de viaje. Pero, ¿sabes? El Señor conoce los corazones y Dios es bueno, ¿verdad? ¿A que sí? Entonces, por eso, querida iglesia Panal de Miel, ¿nos conviene qué? Nos conviene vivir cerca de papá, porque Dios es bueno. Y sabes, Dios te ama. Dile que tienes a tu lado, Dios te ama. Dios te ama. Y no solamente es que Dios, no solamente es que Dios te ama, sino es que Dios es tu Padre. Y si Dios es tu papá, dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, fíjate que el Señor está haciendo discípulos. Me llama la atención porque estaba en Japón, saben que las personas se parecen, ¿verdad? Y estaban 2 japoneses hablando y le dice un japonés al otro, le dice, Maestro Chan, dice, quiero hacer una pregunta, Maestro Chan. Dice, ¿por qué todos los japoneses nos parecemos? Entonces el Maestro Chan le dice, yo no soy el Maestro Chan. Te lo mando por WhatsApp. Si no lo entendiste, lo mando por WhatsApp. Querida iglesia Panal de Miel, Dios está buscando discípulos. Dios está haciendo discípulos. Y por eso un cristiano que tiene que ser alguien disciplinado. Mira, para servir al Señor, ¿qué es el sexto pilar? Para servir a Dios, uno tiene que ser disciplinado. Y sabes, me encontraba en Murcia en el año 2022 dando una enseñanza en la iglesia Dios es Fiel. Aquí le mandamos a los pastores, les mandamos un saludo a los pastores de allí. Este año nos pudimos ver aquí en Madrid. Y les dije lo siguiente, les dije, mira, y ustedes no busquen el premio de un hombre o la recompensa de un hombre. Ustedes, como dice la epístola de los Hebreos, dice que el que le busca, dice, el que busca al Señor, Él galardona a aquellos que le buscan. Tú no esperes una recompensa de hombre, tú espera la bendición del Señor, que es mejor que la de un hombre, porque los hombres estamos al final limitados. Y sabes, al final el Señor, Él te va a premiar. Y por eso es importante que servirle, que es uno de los pilares. Pero claro, para uno servirle, uno tiene que dejarse tratar, ¿verdad? El corazón de uno tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir las siguientes palabras. Dice, háganse como niños. Y una de las características de un discípulo es que es alguien que se deja
enseñar. Por eso, mira, yo hasta el día que me muera, voy a estar aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender. Hay personas que dejaron de aprender. Las personas que dejan de aprender empiezan a morirse. Ahora, como dice el apóstol Pablo, para poder continuar, el apóstol Pablo va a decir las siguientes palabras. Dice, redimiendo bien el tiempo. Si estábamos hablando de cuando nosotros nos acercamos al Señor, no perdemos el tiempo, pero sí yo quiero decirte algo. Como dice el apóstol Pablo, que redimamos bien el tiempo, tienes que entender que cada día que pasa, mira, cada día que pasa nos hacemos más viejos, ¿sí o no? Cada día que pasa nos hacemos más viejos. Ahora, una de las cosas que me llamaba la atención esta semana es, si de aquí a 6 meses, imagínate que de aquí a 6 meses, te dicen que te vas a morir, que Dios no quiera, ¿verdad?, que vivas muchos años. Porque uno por atrás te dice, ay, pastor, por favor no digas, ¿verdad? No, que Dios te regale muchos años. Pero uno sabe, ¿verdad? No sabe cuándo va a partir con el Señor. Yo quiero preguntarte en esta tarde, si te dicen que en 6 meses te vas a morir, ¿qué harías? ¿Cambiaría tu estilo de vida? ¿Haría las cosas diferentes? Seguro que sí. Seguro que, mira, hay cosas que no son tan importantes. Y cuando vienen este tipo de noticias, a nosotros se nos salen los ojos, ¿verdad? Y empezamos a valorar las cosas que realmente son importantes. Yo quiero decirte que una de las cosas, o mejor dicho, lo más importante es tu vida con el Señor. Lo siguiente más importante es tu familia. Es tu familia. Yo le doy las gracias al Señor porque, ¿sabes? Él nos ayuda a enfocarnos bien. Y nos ayuda a sembrar bien también. Porque ten en cuenta esto, que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Tú eres el resultado de las decisiones que has ido haciendo durante estos últimos años. No de los errores y de los fallos, sino de las decisiones que hiciste. Hubieron decisiones que hiciste que, ¿verdad?, no te fueron bien o fueron erróneas. Pero también hiciste decisiones que fueron acertadas. ¿A que sí? Pero no importa si fallaste o acertaste en las decisiones. Lo importante es que siempre te levantes y que aprendas de las malas decisiones, ¿verdad? Porque somos el producto de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y sabes, una de las cosas que yo le doy la gracia al Señor es haberle dicho, Señor, sí. Y tú también le dijiste que sí al Señor, ¿verdad? Y el Señor mismo, Él te va a guiar. Y Él te va a ayudar también de aquí con las decisiones que hagas este año. Porque haremos buenas decisiones este año. Pero también haremos decisiones que no van a ser correctas, ¿verdad? Sobre todo, tengo aquí varias parejas que este año se van a casar, como 3 parejas, 2, ¿verdad?, ya están programadas, y por ahí hay otra pareja que están programándose para casarse. Y es una decisión muy importante, yo les felicito, ¿ok? Porque lo mejor que te puede pasar es que tú encuentres la persona adecuada. Es lo mejor que te puede pasar. Yo cuando conocí al Señor decía, Padre, por favor, yo no me quiero equivocar, yo, papá, me quiero casar y me quiero casar bien, ¿verdad? En ese tiempo ya estábamos con la pastora y decía, mira, si es de Dios que nos casemos, nos casamos. Si tú eres la mujer que Dios preparó para mí, pues así se hará, ¿verdad? Y así fue. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no vino otra mujer, porque yo estaba enamorada de la pastora. Y le doy las gracias, mira, vamos a cumplir 14 años de casados. 19 años desde que nos conocemos. Y dice en Proverbios 18, dice que el que encuentra esposa, encuentra el favor de Jehová. Mira, dice la Biblia que la esposa es un regalo de Dios. Dice que por ejemplo, los bienes y la herencia le pertenecen a los padres. Pero que el Señor te regala, en este caso Dios me regaló a la pastora, ¿verdad? Ahora, claro que también el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder sembrar bien con nuestras queridas. Con tu querida, ¿verdad? Yo con la pastora, ¿verdad? Eso. Estoy hablando en plural porque aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos parejitas por aquí. Y que el Señor nos ayude a sembrar bien.
que tomes el tiempo, le invites a comer, que cuando puedas le regales un ramo de flores. Desde octubre con la pastora, ¿verdad? Decidimos apuntarnos al gimnasio. Entonces vamos ahí, hacemos un poquito de ejercicio. A la semana vamos, 2 o 3 veces a la semana vamos al gimnasio. Por eso es que me ven, algunos dicen, pastor, ¿qué pasa que está más grande, pastor? Si es que me están creciendo los músculos, ¿verdad? Entonces, es bueno también que, mira, yo no sé si, es bueno que tú hagas espacio para meditar y estar con el Señor, pero también es bueno el ejercicio. Eso te despeja, eso te ayuda. Porque date cuenta de esto, que cada vez nosotros nos vamos poniendo más mayores, ¿verdad? ¿Y tú cómo quieres envejecer? Bien, ¿a que sí? Hace poco al esposo de mi suegra le dio un infarto en agosto. Le dio un infarto, la verdad que pasamos un tiempo difícil porque no es fácil, ¿verdad? Que a un familiar, y justamente el día que nos íbamos de vacaciones. Como a veces vienen este tipo de noticias, ¿verdad? Cuando tú vas a descansar, resulta que pasa esta situación y no es alguien mayor, es alguien joven, 45 años, ¿verdad? Entonces, por eso cuídate. Gracias a Dios que todo fue bien y el día de hoy, pues Él está bien. Estuvimos compartiendo Navidad, ahora también en Reyes, ¿verdad? También es alguien que cree en el Señor y que también el Señor se ha manifestado de una forma sobrenatural, porque Él no creía, pero ahora cree, porque Dios es bueno. Y por eso dice la Biblia, mira que dice la palabra, dice redimiendo bien el tiempo. Queremos tener un buen futuro y que el Señor nos dé, ¿verdad? Porque mira, estudiando esta palabra, conocimiento y sabiduría, el conocimiento una de las traducciones también es ciencia, ¿verdad? Cuando vas al hebreo, una de las traducciones es conocimiento y es ciencia. Entonces, el año de la ciencia y de la sabiduría, que nos dé sabiduría para poder sembrar bien, ¿verdad? Para poder tener buena salud, dentro de nuestras posibilidades, ¿a que sí? Tener matrimonios fuertes, sembrar bien en nuestros hijos, que es algo muy importante, sembrar en nuestros hijos. Si ustedes van a ser padres, es importante que alguien te guíe. Mira, estamos en un mundo de oscuridad, tú escuchas afuera, la gente no sabe, la gente está perdida, la gente no sabe cómo instruir a sus hijos, pero mira, nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña. Aquí tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida plena, incluso para educar a tus hijos, sembrar bien en nuestros hijos, sembrar fe, sembrar amor. Mira, todos los días yo les digo a mis hijos que les amo. Todos los días le digo a la pastora, te amo. Y sabes, cuando yo le digo a mis hijos, les digo, por ejemplo, Alba, le digo, Alba, te amo, cuando se van al cole, ¿no? Y dicen, papá, yo también te amo. Papá, yo también te amo, me dice el mediano, ¿verdad? Y ahora la pequeña que está empezando ahora dice, te amo, papi, ¿verdad? Y eso, mira, es lo más delicioso que te pueda pasar, escucharles a tus hijos que te digan, te amo. A mí me hace feliz. Pero sin embargo, yo con mis padres no me sembraron eso. Entonces a mí me cuesta, ¿verdad? Alguna vez les digo, te quiero. O les digo, te amo. De vez en vez en su cumpleaños o cuando iniciamos el año, ¿verdad? Papá, te quiero. me cuesta. ¿Por qué me cuesta? Porque no me lo enseñaron desde que era pequeño. Pero conforme ellos se van haciendo grandes, mis hijos se van haciendo grandes, es fácil, ¿verdad? Te amo es algo que se ejercitó, algo que ya no sale. Es algo natural. Y claro, es una de las cosas que hemos venido aprendiendo. ¿Y quién nos lo enseñó? El Señor. Porque imagínate, nosotros cuando vivíamos lejos de Dios, una vida de ignorancia, ¿verdad? De oscuridad. Una falta de amor tremenda. Pero Dios es bueno. Y el Señor nos va a ayudar a vivir una vida, como dice, mira que dice, me gusta lo que dice en la epístola de Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Sabes que Dios quiere que tengas una vida próspera? Y una vida próspera no significa estar lleno de dinero. Que si el Señor te bendice con mucha plata y mucho dinero, gloria a Dios, ¿ok? Pero no solo el dinero. Yo creo que el dinero se manifestará en los hijos de Dios al tiempo, conforme son maduros, conforme van avanzando y creciendo, y conforme el dinero no los corrompa.
Porque me llama la atención, claro, esto es otra de las partes también, ¿verdad? Me llama la atención que el Señor, cuando Él inicia el ministerio, las primeras palabras de Jesús son las siguientes. Mira, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. San Lucas capítulo 4, versículo 17. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Lo primero que el Señor empieza hablando es, ¿qué empieza hablando? De las finanzas. Dice, vengo a darle buenas noticias a los pobres. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Que van a seguir siendo pobres? No, que su condición cambia. Pero claro, esto es algo que el Señor, una de las cosas que empieza a hacer, yo me doy cuenta de esto, que empieza a trabajar dentro de nosotros, que podamos estar bien, que podamos ser gente responsable para administrar bien todos los recursos que Él pone en nuestras manos. Y sabes, el Señor, si tú avanzas, si tú sigues creciendo y sigues avanzando, el Señor irá poniendo más recursos en tus manos. Porque dice, mira qué dice el Señor, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso este año 2026 tenemos fe y tenemos confianza que el Señor nos va a dar más cosecha, en todas las áreas. Amén. En todas las áreas Dios nos va a dar más cosecha. Y claro, esto es algo que nosotros el día de hoy, porque date cuenta cómo está el mundo, ¿verdad? Hay inestabilidad, las cosas, mira, vivimos en un mundo completamente inseguro, pero el Señor, Él nos da la sabiduría, nos da la estrategia para sabernos dirigir, para saber hacer buenas decisiones y también para estar en los lugares correctos. Ahora, la Biblia nos dice que Elías se encontró con este hombre, con Acab. Y una de las cosas que ocurrió es que pasaron 3 años y medio, el Señor le dijo a Elías, a ver, vamos a ver, sí, vamos a ver aquí. El Señor, mira qué dice la Biblia, el Señor le dijo a Elías las siguientes palabras. Elías, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Ahora, date cuenta de esto, querida iglesia Panal de Miel. Mientras el pueblo pasaba necesidad, Elías, él estaba siendo sustentado. Me llama la atención, el día de ayer encendí un ratito las noticias y empezaba a preguntar a la gente, ¿verdad? Y se asustaban por el encarecimiento, se dice así, ¿verdad? De los alimentos, ¿verdad? Los huevos el día cuestan el doble. No sé si se han dado cuenta, el café se ha duplicado y claro, la gente el día de hoy está ajustándose el cinturón, ¿verdad? Porque se dan cuenta que la comida de los supermercados aumenta de precio, pero los salarios siguen siendo los mismos. Incluso venían personas, hace poco vi una persona y me dice, es que dice, el año pasado el negocio nos fue bien, mucha gente dice, tremendo el año pasado, venían y nos compraban de todos lados y no paramos en diciembre, dice, y este año, dice, no sé qué pasó este año. Claro, la inflación y todo lo que está pasando, ¿verdad? Eso está pasando factura. Pero nosotros confiamos en, como dice la palabra, que el Señor es nuestro proveedor, ¿verdad? Ahora, querida iglesia Panaleve, el Señor le va a decir a Elías, ve, dice, y escóndete en el arroyo, ahí yo te voy a sustentar. Y mientras el pueblo estaba pasando necesidad, Elías él estaba bien. Le traía, dice la Biblia, mira que dice, por fin ya lo tenemos en pantalla, dice, mira que dice ahí, beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice la Biblia, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ahora, date cuenta de esto. El mundo pasando dificultad, crisis. Pero los hijos de Dios, siempre el Señor te va a dar una palabra y te va a guiar hacia la solución. Y te va a guiar hacia un lugar seguro. Los hijos de Dios, por eso, las cosas no se van a poner fáciles para el mundo. Y muchas personas tendrán que... Porque date cuenta de esto, yo me doy cuenta de esto.
nuestros países, ¿verdad? Ecuador, Colombia, Venezuela. Estuve el año pasado, en el año 2024, estuve en Guatemala. ¿Cuántos cristianos hay? Estuve en una iglesia que tenía 11.000 asientos, tenía esa iglesia. Imagínate, era tremendo el auditorio ahí de Casa de Dios de Guatemala. Y ve toda la gente cómo adoraba, ¿verdad? Y estábamos todos adorando, y en el último día estaba un profeta, Hernán Acosta, este profeta de Dios, tremendo, ¿verdad? Entonces empezó a profetizarles, empezaba a profetizar a la gente, y de repente cerca mío estaba una mujer de México, y se acercó, estaba al lado la mujer, yo estaba aquí, la mujer estaba unos asientos más allá, y se acercó y dice, ponte de pie, porque se acercaba así, les profetizaba, y decía, tu hijo se llama Mateo, y a ti te pasó esto y lo otro, y la gente empezaba a llorar, ¿verdad? Y luego había una mujer y dice, tú dices, estuviste a punto de no llegar a la conferencia, tuviste oposición, hubo pelea con tu marido, pero llegaste. Y Dios te dice esto y te dice lo otro, y que va a tener una renovación, Y se acerca donde la mujer de México, y le dice, así te dice Dios. Dice, así te dice Dios. Ahora cuando pasamos a las ofrendas, dice, dejaste lo último en el altar. Pero Dios te dice que te lo va a devolver como a Job, el doble. Y si lo va a empezar a hacer desde ahora, y dice, y entonces él coge y saca, mete la mano en el bolsillo, ¿verdad? Y sacó unos quetzales, que es la moneda de Guatemala. Dice, y yo te voy a dar una ofrenda, pero no solamente yo te voy a dar una ofrenda, dice, nos vamos a levantar de aquí todos porque esta mujer, dice, no tiene nada, ahora se vuelve a su país y no tiene nada. Y encima dice, mira qué dice, y encima Dios me dice que estás endeudada. Y entonces la mujer, ¿cómo estaba? Empezó a llorar, ¿verdad? Pero Dios dice que no temas, que Él te va a ayudar, y que desde hoy empieza a ayudarte. Y él sacó nada, no sé si eran 5 o 10 quetzales. Y dice, y ahora todos le vamos a dar una ofrenda, ¿verdad? Imagínate, 10,000 personas ahí. Y empezó ahí y la mujer, imagínate, y yo estaba al lado también al lado de la mujer, ¿verdad? La mujer, mira, la mujer lloraba de la emoción de cómo Dios le suplió. Yo también estaba al lado llorando, pero yo lloraba porque no me había tocado a mí. La mujer salió con un costal esa mujer ese día. Entonces, mira cómo el Señor es bueno. ¿Y a qué iba con esto? Porque en nuestros países tenemos iglesias así, iglesias grandes, ¿verdad? Pero me llama la atención que llegamos aquí a España. ¿Qué pasó con la fe? ¿Cómo le servías a Dios cuando estabas en tu país? Cuando estabas en tu país, ibas a la iglesia. Llegaste aquí, hay tanta abundancia, hay trabajo, y nos olvidamos de Dios. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque, ¿sabes? Una de las cosas que puede ocurrir es que se empieza a cortar el suministro. Es decir, hija, en mi país me servías. ¿Cuántos latinos han llegado a España? Servían en sus países, iban a la iglesia, llegaron aquí y se enfriaron completamente. Por eso ten cuidado con las bendiciones que te llegan, que puedan ser un tropiezo para que tú busques a Dios. Por eso, querida iglesia Panalé, yo te felicito porque llegas a los cultos, llega la oración, y una de las cosas que demuestra es que tú estás guardando la fe. Por eso en esta tarde te vas a dar un fuerte aplauso. ¿Qué te parece? Eso sí, sigue así. Y que la bendición de Dios no te aleje de Él. Ahí estaba Elías, imagínate, Elías, dice la Biblia, él estaba, el pueblo sufría, estaban pasando necesidad, estaba pasando hambre. Elías, dice la Biblia que ahí llegaba el cuervo y le daba hace años atrás, casi nunca nos vemos con mi suegro, y le habló a la pastora y dice, y ahí les voy a hacer una transferencia para los niños, ahí para que le compren algo a los niños por Reyes. Entonces le dije a la pastora, mira, hasta los cuervos nos bendicen, ¿verdad? Pero mira qué dice la Biblia. La Biblia dice que los cuervos llegaban por la mañana, que era antes de
antes de que salga el sol, dice la palabra. Y por eso sí, cada vez que tengas la oportunidad, antes de irte a trabajar, dale las gracias al Señor. ¿Qué nos cuesta leer un poquito la palabra? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El día de hoy me acostaba a dormir con la pastora y abrí la Biblia, ¿verdad? El versículo del día, por lo menos el versículo del día, papá, y leí el versículo del día y me dormí. Antes habíamos, claro, también habíamos orado con la pastora, siempre tenemos la costumbre de que llega la medianoche y oramos un poquito, leemos la Biblia un poco, ¿ok? 5 o 10 minutos estamos allí, no tenemos que estar horas, ¿verdad? Decirle, Padre, papá, reconocemos que si estamos aquí es por ti, que todo lo que somos es por ti, por tu gracia y por tu amor. Ahí estaba, mira, Elías estaba, él, ya, seguramente ya, yo no sé qué estaba haciendo Elías, estuvo un tiempo allí, seguramente ya se aburrió de Elías, pero la Biblia dice que como no había lluvia en Israel, el arroyo, ¿qué dice la palabra? Se secó. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, se le terminó la provisión a Elías, imagínate, él estaba bien allí en Kerit. ¿Y qué hizo Elías? ¿Se echó a llorar? No, porque hay lugares que se secan. Pastor, me despidieron del trabajo, ¿verdad? Y hay preocupación, a veces es normal eso, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de esto, que viene luego otro trabajo. Pastor, que me están diciendo que deje la habitación. Dios tiene una habitación para ti. No solamente tiene una habitación, tiene un piso para ti. Si sigues siendo fiel, tiene un piso propio para ti. Si tienes un poquito de fe, una casa, ¿verdad? Siempre tenemos que confiar al Señor por más. Elías no se echó a llorar. Elías lo que hizo es pedirle al Señor dirección. El Señor le dijo, mira qué dice la Biblia, que el Señor le dijo, Elías, se terminó tu tiempo aquí. Tengo un nuevo tiempo para ti, tengo un nuevo lugar. Hay nueva provisión para ti, Elías. No te preocupes. Por eso dile al que tienes a tu lado, no te preocupes. No te preocupes. Mira, hay un nuevo lugar para ti. Porque hay lugares que se terminan. Hay trabajos que se terminan. Relaciones incluso que se terminan. Y es bueno a veces nosotros cortar con relaciones. Con gente que nos estorban, con gente que no nos dejan avanzar en la fe. Dice la Biblia, júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y serás quebrantado. No. Dice, júntate con necios y serás quebrantado. ¿Sabes? Muchos de los quebrantos que tú has tenido, muchas de las veces que tú lloraste es por haberte juntado con personas necias. A ver, ¿a cuánto le pasó? Solo le pasó a mí. Porque te pegaste a una persona necia. Y dice la Biblia, júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necio y vas a ser quebrantado. Por eso a veces es bueno hacer cortes. Hay personas que no son de buena influencia para nosotros. Sobre todo los matrimonios que están aquí. Yo está bien que ustedes acojan a gente, pero ten cuidado, cuida tu matrimonio. Porque tú no sabes. Tú no sabes el pensamiento de la gente de afuera. Es uno por echarles una mano, al final terminan metiéndose en medio de los matrimonios. Por eso cuida mucho tu matrimonio. Cuiden sus matrimonios, ¿ok? Cuida las personas de afuera. Tú no puedes tener, si tú te vas a casar, si eres alguien que ya te has comprometido para casarte, tú no puedes tener, si eres hombre, no puedes tener amigas por ahí. Tu amiga tiene que ser tu esposa, sí, conocidas, ¿verdad? Y tú, si eres mujer, tu mejor amigo tiene que ser tu esposo, ¿ok? Porque al final se abren puertas y después uno sufre las consecuencias de abrir esas puertas y de vivir ignorantes a la palabra. ¿Ok? Por eso el Señor nos va a ayudar a que formemos matrimonios fuertes, que tengamos hijos bendecidos y que sean de bendición. Ahora, mira qué dice la palabra, porque estábamos hablando que Elías llegó el momento donde tuvo que moverse. Y hay lugares donde tú te tienes que mover, lugares que ya no son de bendición para ti, relaciones que no son de bendición para ti. Tú tienes que moverte, buscar nuevos lugares. A veces no entendemos la voz de Dios, tú tranquila. A veces decimos, ay Padre, como Elías, tienes la viuda preparada, Señor. No. Si ya es un lugar que se cerró, tú muévete, ya el Señor te va a guiar. Pero tú da el paso, muévete. Porque a veces estamos en lugares donde, mira, hay lugares donde no nos son de bendición y donde ya no queremos estar. ¿Por qué estamos en esos lugares? Yo me pregunto eso.
sí es verdad que durante un tiempo sí puede ser, ¿verdad? A lo mejor me dices, pastor, el trabajo no me gusta. Bueno, a veces el trabajo nos toca, ¿verdad? Pero todavía está siendo una fuente, todavía está siendo bendecido a través del trabajo, ¿ok? Todavía no se ha secado el sueldo, ¿verdad? Pero siempre uno tiene, como dice la palabra, ¿verdad? En Romanos 12, que es el séptimo pilar. Y aquí, en esta parte me llama la atención porque en el séptimo pilar, una de las cosas que la Biblia dice en Romanos 12 es renóvate para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El séptimo pilar de un cristiano es la perfección. El séptimo pilar de un cristiano es andar en excelencia. Y cuando la Biblia nos dice de hablar en excelencia, porque claro, el número 7 tiene que ver con la perfección, pero me llama la atención lo que el Señor le va a decir a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, le dice el Señor a Abraham. Pero si tú te das cuenta, no hay ninguna persona perfecta en esta tierra. El único perfecto fue Jesús. ¿Ok? Cuando el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, cuando estudiamos esa palabra en hebreo, dice, anda delante de mí en excelencia. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a Abraham es, todo aquello que tú puedas mejorar, mejóralo. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿hay cosas que puedes mejorar en tu vida? Por ejemplo, en el tema de la salud, hay cosas que puedes mejorar que, pues seguramente, ¿verdad? Estábamos antes hablando del ejercicio. ¿Será que tus finanzas pueden mejorar? ¿Será que tu matrimonio puede mejorar? ¿Verdad? ¿Será que tus hijos pueden mejorar? ¿Será que el ministerio puede mejorar? ¿Mi trabajo puede mejorar? Hay cosas que nosotros podemos... Mira, el Señor no te pide que des pasos grandes. Pero si tú el día de hoy dices, de aquí a dentro de un mes, va a mejorar el 1% de mi salario, un ejemplo. ¿Tú crees que el 1% de tu salario puede mejorar? Pero Dios no te pide tanto. Date cuenta que si es el 1% de aquí a final de año, si lo sumas será el 12%, ¿sí o no? ¿Será que el 1% en tu relación matrimonial puede mejorar? Porque Dios no te dice, papi, mejorame el 50%, mejorame el 100%. No, no. Si tú el día de hoy, ¿será que tu vida espiritual puede mejorar el 1%? ¿Será que tu ministerio puede mejorar el 1%? Es difícil mejorar el 1%. ¿Sabes? El Señor quiere marcar la diferencia contigo. Ahora, ¿estamos dispuestos? El Señor quiere derramar más bendición, pero ¿estamos dispuestos a cambiar? Mira que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y estos días, porque en el trabajo ha sido difícil, no ha sido fácil estos últimos días. Y desde el miércoles me puse y dije, no, por lo menos el 1% tengo que mejorar. Voy a hacer una carrera más, ¿verdad? Y te digo, no mejoré el 1%, mejoré un poco más. Digo, porque tú te propones, porque tú te disciplinas y dices, no, yo voy a mejorar un poco más, por lo menos el 1%. Pues ponte a mejorar, mira, yo no te pido el 10 ni el 1%, de aquí a lo que nos resta de mes. Vas a mejorar y las cosas van a cambiar y te vas a sentir mejor contigo mismo y te vas a sentir más plena, te vas a sentir más feliz. ¿Por qué? Porque estás andando en excelencia, estás dando paso diciendo, Padre, aquí yo estoy mejorando para que tú derrames más bendición sobre mí. Entonces el Señor a veces nosotros miramos, ¿verdad? Yo recuerdo, llegaba al culto y veía al apóstol, ¿verdad? Y me venía una visión del apóstol. En mi mente venía una visión y lo veía arrodillado. Digo, ¿cuánto estará el apóstol? 2 horas ahí arrodillado orando. Digo. Y yo oro de vez en vez, ¿verdad? Oro cuando me acuerdo, leo la Biblia cuando me acuerdo. Pero era una visión equivocada, una visión errónea. Porque yo veía eso y ¿qué me ocurría a mí? Decía que yo nunca llegaré a eso, ¿verdad? Pero el Señor te dice, ora 1 minuto, ora 2, lee un versículo, no necesitas más. Ya conforme vas avanzando en el Señor, orarás un poquito más, leerás un poquito más la palabra. Da un paso en el servicio también, sírvele un poquito más. ¿Verdad? El otro día ya hablaba del servicio y estaba una hermana adentro, cogió una escoba y empezó a barrer ahí el cachito y dice, ¿dónde tiro la basura? ¿Verdad?
Estaba ahí en la cafetería barriendo, era domingo, ¿verdad? Que se reía el bizcocho y estaba ahí barriendo. Y digo, bueno, por lo menos barrió este cachito, pero está toda la sala de los niños por ahí, todo está sucio, pero bueno, por algo se empieza, ¿verdad? Pero ahora, si tú das ese cambio, sigue, tienes que mantener ese cambio. Porque ya vino, Dios se pasa la mano, no vuelve más por otra. Porque tú a veces arrancas algo y lo dejas ahí. No, tú tienes que mantenerte ahí, disciplinado, ya hacia adelante y creciendo. Porque así es como tú vas a avanzar y vas a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Ahora, el Señor tenía un nuevo lugar para Elías. Había preparado a una viuda. Y querida iglesia Panal de Miel, Elías, él no se quejó. Elías no lloró, simplemente oró y se movió. Y llegó a un nuevo lugar. Un lugar donde había pan, donde había agua y donde el Señor se le mostró a Elías de una forma sobrenatural. ¿Sabes? Los nuevos lugares, a veces a nosotros nos da miedo los nuevos lugares. Pero el nuevo lugar que Dios tiene para ti es mejor que en el que tú estás. Seguro, sin duda. Sin duda, sin duda. Y por eso, en esta tarde vamos a hacer una palabra de oración. Y Padre, queremos agradecerte, Señor, porque siempre, papá, a través de tu palabra, Espíritu de Dios, tú nos bendices. A mí el primero, papá, porque me ayudas, papá, me das fe. Nos das fe, querido Padre. Bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos tu palabra, papá. Señor, que tú traigas cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, querido Padre. Espíritu de Dios. Y aquí en esta tarde, papá, oramos y te pedimos que selles esta palabra, papá. Aquí estamos, nos ponemos a disposición para servirte, Señor, para que tú nos ayudes a ser gente de bendición. Señor, que tú prepares a tu pueblo, papá. Y también, Señor, querido Padre, por el séptimo pilar, papá, que es andar en excelencia, Señor. Papá, te confiamos para que tú nos ayudes a mejorar el 1% de aquí a final de mes. Querido Padre, Señor, queremos vivir, como dice tu palabra, en tu voluntad. Que tú traigas ese renuevo, querido Padre, para poder entender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, papá. Y yo bendigo a mis hermanos y yo te agradezco, Señor, en esta preciosa tarde. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Y aquí también nos despedimos de todas las personas que nos miran a través de los medios digitales.